Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Quiero invitarlos el lunes que viene, 1 de mayo, para celebrar juntos el 170 aniversario de nuestra querida Constitución Nacional en San Nicolás. Allí voy a aprovechar para lanzar una convocatoria a un gran acuerdo nacional. Hace unos meses comencé a escribirles a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil. Recibí decenas de respuestas con enormes coincidencias. Allí también lanzaré una campaña de reuniones en la que buscaré hacer carne esas coincidencias. Los espero. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el ex senador Esteban Bullrich, ex ministro de Educación. Conmovedor el llamado que hizo a, la unidad nacional. Adquiere mucha relevancia en un momento en que la grieta está más profunda que nunca en la Argentina, y que lo haga él, que está atravesando una situación de salud gravísima, a tal punto que para comunicarse, como lo escuchábamos, usa un aparato especial, ya que su enfermedad le está afectando las cuerdas vocales. Bueno, un lanzamiento a la unidad nacional que hizo Esteban Bullrich, dirigente del PRO, quien fue ministro de Educación de Mauricio Macri, y llamativamente no hubo demasiada respuesta a esta convocatoria. Está muy fresquita, de estas horas, pero hubo algunos dirigentes que ya anticiparon que están de acuerdo con lo que propone Bullrich. Habrá que ver si el lunes 1 de mayo se suman otros dirigentes, pero conmovedor. Por eso queríamos arrancar hoy el programa. Venimos advirtiendo sobre la grieta, sobre la profundización de las diferencias en la Argentina y el hecho de que un solo partido político esto no lo arregla. Quedó muy claro en estas semanas, donde el dólar se disparó por las nubes, y es uno de los grandes debates abiertos de cara a las elecciones presidenciales de este año, ¿no? ¿Seguimos jugando, seguimos apostando a las divisiones, o intentamos conformar un gobierno de unidad nacional? Lo llama Bullrich. Tendrá el nombre que sea. Otros hablan del pacto de la Moncloa que hizo en su momento España cuando estaba saliendo de la dictadura franquista, pero hace falta un volumen político como para afrontar el tremendo momento económico y social que estamos atravesando. Lo conversamos ahora con uno de nuestros economistas de cabecera. Lo tengo en línea, a Agustín Monteverde. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, José? Tanto tiempo, ¿cómo estás vos? Sí, tiempo que no hablamos. Hoy quería abrir, estaba escuchándolo a Bullrich, conmovedor por supuesto por la situación de salud que está atravesando y cómo él se comunica a través de esta máquina, su propuesta de unidad nacional. Pero está claro que es muy difícil, Agustín, salir sin tener un volumen político, una espalda política en medio de semejante dificultad económica, ¿no? No, desde el punto de vista, digamos, de la evolución de la economía, realmente un gobierno como este, que en materia de credibilidad y de confianza del pueblo en las decisiones de su gobierno, está terminado. Lamentablemente es así. Credibilidad cero. Entonces, acá lo único que puede nunca resolver, sino
como siempre, la historia eterna de la Argentina, conseguir el Puente de Plata, conseguir que otra vez los de afuera banquen nuestros excesos, es la única forma de llegar a las elecciones. Ten en cuenta, José, que las PASO están a 120 días, las PASO, no las elecciones, los comicios. Estamos a 2 eras geológicas del cambio de gobierno. O sea, no hay forma de que esta administración pueda llegar sin un salvataje, porque realmente se ha consumido todo. La estrategia de Massa, y esto no es ninguna novedad para vos ni para nadie de los que nos está oyendo, fue tomar deuda como diera lugar y se pasó todos estos meses haciendo pases de magia. Bueno, lo que pasa es que todos sabemos que los conejos que salen de la galera son los mismos que entraron, y los conejos ya están hoy chamuscados de tanto... Agustín, te cuento que acaba de terminar una reunión de Massa con dirigentes de la CGT y de los movimientos sociales, dirigentes piqueteros, y les propone un acuerdo de precios y salarios por 90 días para estabilizar la economía. Todavía no hay mucho detalle, pero entiendo que será mantener precios y salarios por 90 días. Inicialmente, ¿qué te parece esta propuesta? Sí, mirá, vamos a poner una cosa en claro. Realmente todo lo que tiene que ver con el empresariado, con los sindicatos, con los movimientos sociales y bueno, y algunas otras corporaciones, realmente son todos unos desfachatados. Están teniendo con Massa un tratamiento de terciopelo, de algodón, indudablemente, que no lo han tenido con ningún otro, ¿no? Sí, entonces, hay que recordar que acepten cualquier cosa, No, hay que recordar que, bueno, la CGT la verdad no ha activado ninguna medida, ningún reclamo contundente, más allá de la pérdida de salarios que hubo. Hoy un informe estaba señalando 20 puntos en el último año, pero esos son los salarios formales. Tengamos en cuenta que la gente que trabaja en negro y en algunos sectores de actividad, el salario ha caído muchísimo más, y más pero con lo que ocurrió estos días con el dólar. Números oficiales, en un año a enero, que son los últimos datos que se tienen por ahora, aumentaron 72%. La canasta básica de los no registrados, estamos hablando, que es el segmento salarial, por supuesto, de la gente más relegada, ¿no? De la gente que está más complicada. La canasta básica alimentaria, que pretende medir justamente la indigencia, que pretende medir justamente aquel segmento que está en una situación más desfavorable, ha subido, ahora con datos a marzo en este caso, 120%, más de 120%. Vos te das cuenta que este gap se devora las entrañas de las personas. O sea, esto es realmente estamos testeando un crack social, ¿no? Bueno, y a eso le tenemos que sumar el comportamiento del dólar en las últimas semanas, que, bueno, si tomamos lo que ocurre desde principios de año, está marcando que hubo un incremento del dólar blue que superó el 35% ya, ¿no? Sí, a ver, quiero aclarar algo para el público, ¿no? Todos los segmentos cambiarios, todos, absolutamente todos los tipos de cambios son intervenidos, incluso el blue. Lo que quiero decir es que estamos viviendo una fantasía todavía. La realidad, o sea, esto no refleja, los tipos de cambio no reflejan aún, incluso con el tipo de cambio de ayer, ¿no? No reflejan aún la realidad de la destrucción de la productividad en la Argentina. Los tipos de cambio tienen que reflejar productividades comparadas, y eso no lo está reflejando el tipo de cambio. Los tipos de cambio también reflejan entornos jurídicos favorables o desfavorables. No refleja la
brutal erosión de los derechos de propiedad en la Argentina, no refleja el grado de inseguridad jurídica donde de un día para otro te cambian todas las reglas de juego. ¿Cuántas veces han cambiado las reglas de juego de los importadores en este último tiempo? Bueno, ayer estuvieron paradas las ventas en los principales comercios, desde corralones, de comercios que venden muebles, bueno, no tenían precio. Y no les importa, es darle que va. Este es el... O sea, hay una cosa muy importante, es entender qué significó la designación de Massa como ministro de Economía en agosto del año pasado. Fue designar a alguien que supuestamente les iba a garantizar llegar con la ropa raída, ¿no? O sea, iban a llegar bastante maltrechos, pero llegar a las elecciones. ¿Y por qué aceptaba Massa ese convite? Porque la idea es alzarse como el presidenciable de ese espacio al cual él tanto vituperó en el pasado, ¿no? Cuando se fue del kirchnerismo. Ahora bien, a partir de ahí el tema era llegar a como diera lugar, y entonces el plan llegar es incompleto. El plan llegar y que le reviente al siguiente, y entonces consistió básicamente en tomar deuda, todo lo que se encontrara, sacar liquidez de donde sacaron liquidez de las piedras, extrajeron agua de las piedras. Ahora, todo eso es más problemas para la siguiente administración. Todo eso nos habla del rosario de bombas armadas para el que... Yo creo que entre las primarias, Agustín, y las elecciones generales, seguramente con el resultado de las primarias puesto, y si marca que está primero algún candidato de la oposición, se abrirá una etapa de discusión, de diálogo, de negociación, estimo, porque nadie va a querer que se siga anticipando ingreso fiscal o lo que sea, que lo va a tener que pagar el próximo gobierno, ¿no? A ver, y lo que pasa es que aquí también entra en juego, si el momento para hacerlo, en todo caso, de grandeza, es ahora. Es ahora bancarse el que le reviente a él. Ahora, si llegan a las PASO, vos te das cuenta que nadie en condiciones de ganar los comicios va a agarrar para que literalmente le reviente a él en la mano. Esto es la política, no hay que explicarlo demasiado. Así que estamos en una situación muy compleja y te digo, reitero, las elecciones están a 2 eras geológicas de distancia. Esto va demasiado rápido. Y perdón, lo voy a poner con precisiones profesionales, precisiones técnicas. Más allá de la inflación en que estamos, que es alta, lo que sí debo decir es que ya se han dado las 3 condiciones para que haya una hiperinflación. Ya están dadas. No es que las esté inventando. Tenemos una caída de la demanda de dinero propia en todas las hiperinflaciones, que eso aumenta la velocidad de circulación. La gente se desprende rápido del dinero porque sabe que se le derrite en los bolsillos como un helado, y entonces hace que los billetes vayan rápido de un lado, de bolsillo en bolsillo, ¿no? Porque se desprenden rápido de dinero, lo cual actúa como una suerte de emisión monetaria. Es curioso, la emisión monetaria pasa a depender ya no del Banco Central, sino de millones de argentinos que racional y emocionalmente toman decisiones sobre eso. Segundo, el tamaño monumental y descabellado de la deuda cuasi fiscal, es decir, de la deuda del Banco Central con los bancos, que está generando intereses por más de 40.000 millones de dólares anuales, el equivalente en pesos, ¿no? De más de 40.000, o sea, prácticamente un préstamo del FMI como el que tomó Macri, pero todos los años, y que eso va a parar
digamos, a la base monetaria amplia. Esto es un aumento de medios de pago. Y tercero, con estos niveles de inflación, la natural, obvia, lógica indexación de toda la economía. Todo el mundo empieza a ajustar sus precios de acuerdo a lo que ve que viene ocurriendo, con lo cual hay una rueda de realimentación inflacionaria peligrosísima. Estas son las tres condiciones propias de una hiperinflación, ya están presentes, no es que hay que esperar que lleguen, ahora ya llegaron. Sigan haciendo macanas y lo único que va a pasar es que van a precipitar los tiempos. No hacen macanas, le van a dejar que vaya siguiendo su curso, porque estamos en los prolegómenos. Como hoy la velocidad de circulación del dinero es bastante... estamos hoy en 8 y algo, y en marzo de 1989 estábamos en 7 y algo. O sea que estamos acercándonos a marzo de 1989. No estamos... pero recordemos lo que fue el año 1989. Sí, indudablemente. ¿No? Recordemos lo que fue la mitad de año. Sí, bueno, sí. Todo indica que la inflación en abril va a estar por encima del 8% al menos. Agustín, un gusto haber charlado contigo, gracias como siempre y nos reencontramos en cualquier momento. Encantado, José, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba el economista Agustín Monteverde, relatando un poco lo que viene ocurriendo con la emisión monetaria, por supuesto el tema inflación. Comentábamos en el marco de la entrevista con Agustín, la novedad que llega del Ministerio de Economía, que Massa convocó un acuerdo de precios y salarios por 90 días para estabilizar la economía, se lo dijo a dirigentes de la CGT y de los movimientos sociales. Ya seguimos. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que... Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Arrancábamos el programa con esta propuesta de unidad nacional que lanzó el ex senador Esteban Bullrich. Comentábamos recién la reunión que terminó hace un ratito entre Massa y la CGT y dirigentes de los movimientos sociales, la convocatoria a un acuerdo de precios y salarios. Lo tengo en línea el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. ¿Cómo estás, Lucas? José Calero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, conversábamos recién, que la posibilidad de llegar a un acuerdo de unidad nacional aparece cada vez más lejana. La grieta se ha extendido y tal vez se le ha agregado un protagonista más con Javier Milei. Pero queríamos tener tu impresión sobre la base de lo que ustedes estudian, elaboran a diario. ¿Cómo está esta cuestión de la grieta política en la Argentina? ¿Se ha profundizado? Bueno, esto que hemos llamado grieta, en términos técnicos, los politólogos la llamamos polarización afectiva, ¿no? Es un proceso de distanciamiento entre votantes, entre electores, entre ciudadanos, ya no por sus posicionamientos o sus ideas, no es un distanciamiento ideológico, sino es un distanciamiento afectivo que supone la impugnación moral del otro. Esto ha sido muy perjudicial para el proceso político porque ha desarrollado, a mi entender, algo que me parece que no está muy presente en el debate público, que es una suerte de intolerancia social al diálogo. Cuando algún actor de alguno de los dos espacios que han venido protagonizando la grieta dice públicamente tener intenciones de dialogar con algún sector de la coalición opuesta, automáticamente los sectores intransigentes de cada uno de los espacios empiezan a señalar ese dialoguismo como una infracción, como una suerte de gesto desleal hacia la identidad del espacio. Esto ha tenido consecuencias muy nocivas para el sistema, ¿no? Hoy el sistema, por mencionar algunos casos, no está pudiendo cubrir algunas posiciones del sistema. Tenemos vacante un sillón
del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina, que no podemos cubrir porque no nos podemos poner de acuerdo, ni siquiera se pueden poner de acuerdo los que integran la misma coalición de gobierno, pero al margen de eso se requiere un acuerdo extrapartidario que no se logra alcanzar. No podemos designar al Procurador General de la Nación, tenemos un procurador interino porque tampoco tenemos la posibilidad de, digamos, lograr hilvanar, dialogar y llegar a acuerdos para poder designar un Procurador General. Ni que hablar del Defensor del Pueblo de la Nación, que hace más de 14 años que lo tenemos sin designar. Entonces, la grieta ha sido obstructiva de una particularidad que requiere el sistema, que es la posibilidad del diálogo político, porque si uno, cuando va a votar, distribuye el poder, lo reparte de un modo tal que ninguno tenga la hegemonía, bueno, lo que está produciendo es una parálisis del sistema. ¿Por qué? Porque esas partes que uno separa con el voto después no pueden dialogar porque están afectadas por este contexto de polarización afectiva. Bueno, esto en algún punto se sigue dando. Lo que ha ocurrido es que algunos se han cansado hasta de la polarización afectiva. Entonces han construido una nueva grieta que, bueno, me enojo con todos. Ya no me enojo ni con los kirchneristas ni con los no kirchneristas. Ahí es donde aparece Milei. Ahí es donde aparece Milei, porque en algún punto es interesante esto, porque cuando uno lo analiza desde el punto de vista del posicionamiento de Milei, uno podría, con el sesgo ideológico, pensar que los votantes de Milei son votantes ideológicamente de extrema derecha, y no es así. Uno encuentra votantes de izquierda, uno encuentra votantes del oficialismo que votan a Milei. Da la sensación que Milei hoy es una expresión de protesta hacia esa configuración agrietada del sistema político que hemos venido teniendo, que ha tenido muy malos resultados, porque, y en esto vale la pena remarcarlo, digo, la verdad que uno debería reconocerle la razón a la gente de estar enojada, porque en Argentina no ha venido funcionando la alternancia política, ¿no? Tuvimos un gobierno, hubo un cambio de gobierno en 2015, no funcionó, hubo un cambio de gobierno en 2019, no funcionó, y ahí es donde posiblemente aparezca esa suerte de, bueno, sentimiento de deslegitimidad, de pérdida de legitimidad del sistema y de cuestionamiento hacia todo el sistema y hacia toda la dirigencia política. Ahí aparece Milei. Lucas, mañana la vicepresidenta encabeza un acto en La Plata. Hay cierta expectativa por lo que dirá, seguramente es el tema del acto, se va a referir al Fondo Monetario Internacional y sus cuestionamientos. Pero dejan alguna luz los ultrakirchneristas de que dé alguna pista de si puede volver sobre sus pasos y finalmente evaluar la posibilidad de ser precandidata en estas elecciones. ¿Te da la impresión, o por los datos que ustedes están midiendo, hay margen para una Cristina en un nuevo mandato? Mira, me voy a detener en dos aspectos de tu pregunta, porque los dos aspectos son importantes y se autoexplican. El primero es esta referencia que haces al Fondo Monetario de Cristina. Efectivamente, Cristina mañana va a hablar del Fondo Monetario. Yo creo que si hay un problema que tenemos en la Argentina es la dificultad de poner de acuerdo a Cristina Kirchner con el Fondo Monetario. Porque si algo le impidió a esta coalición gobernante encarar y resolver el desafío económico, fue esa intransigencia que ha manifestado Cristina respecto de sentarse a acordar con el Fondo Monetario un programa económico. El Fondo Monetario es hoy quien nos está prestando los dólares necesarios para pagar la deuda. Y esto ha venido siendo en el 2018. Y esto es consecuencia de los desequilibrios acumulados en la economía argentina. Ahora, bajo estas condiciones no hay forma de salir de esta coyuntura si no es con un acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta que uno debe hacerse, ¿es posible lograr un acuerdo entre el Fondo Monetario y Cristina Kirchner? Porque este es el interrogante que nos deja el ciclo del Frente de Todos, ¿no? Porque da la sensación de que es imposible poner de acuerdo a Cristina con las condiciones mínimas que reclama el Fondo Monetario para ir corrigiendo los problemas de la economía, ¿no? Esto es como, digamos, si el paciente que está en terapia intensiva recibe la presencia o la visita del equipo médico que lo va a atender. El equipo médico le dice, mire, usted tiene que, transitar este tratamiento, y el paciente dice, no tengo ganas de transitar este tratamiento.
Bueno, si el paciente no se pone de acuerdo con el equipo médico, es muy difícil que el paciente pueda recibir algún tratamiento que le mejore la salud. Dicho esto, y esto lo menciono y por eso digo es importante, porque el Fondo Monetario no se acaba el 10 de diciembre. Pero posiblemente el 10 de diciembre se acabe este gobierno o no lo sabemos. Lo más probable es que sí, por los números. Pero el Fondo Monetario va a estar, y va a estar esperando. Entonces, esa pregunta va a seguir siendo una pregunta relevante. ¿Es posible poner de acuerdo a Cristina con el fondo? Dicho eso, ahora vamos a lo otro y que me ayuda a responder lo segundo, que es si Cristina va a ser candidata. Yo creo que, es difícil saber si Cristina va a ser candidata, no me queda claro si ella misma lo tiene definido ya, pero para no meternos en ese brete de tener que interpretar lo que Cristina quiere hacer, yo recomiendo mirar el sistema de incentivos. ¿Qué significa esto? Pongámonos todos en el lugar de Cristina y miremos la escena. Si hacemos ese ejercicio de simulación, probablemente lo que concluyamos es que la principal amenaza para Cristina hoy no es la derrota electoral. No puede ser la amenaza de una derrota electoral en esta elección un incentivo para que Cristina sea candidata. Primero porque Cristina no puede ganar la elección. Cuando uno mira los números, claramente Cristina no es la que está en mejores condiciones de su espacio para dar esa pelea. Pero aún así, da la sensación que si Cristina mira los números, es muy probable que ella esté descontando la derrota. Ahora, si la derrota la descuenta, ¿cuál es el incentivo de ir a perder? Bueno, alguno me podría decir, el incentivo de ir a perder es ir a lograr un mejor resultado que ayude a ingresar mayor cantidad de diputados y senadores para liderar la oposición. Bueno, no es Cristina la candidata más indicada para lograr un mejor ingreso de diputados y senadores. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Y ahora vuelvo a esta pregunta de cuál es la principal amenaza para Cristina, para su futuro político que le presenta la coyuntura. No es la derrota electoral. La principal amenaza que hoy, se cierne sobre el liderazgo y el futuro político de Cristina son eventuales cuestionamientos que pudieran sobrevenir después de la derrota electoral sobre su liderazgo en el peronismo. Esto ya ocurrió en 2016. Muchos le cuestionaron a Cristina el desenlace de aquel proceso político y aquella derrota electoral de 2015. Juan Mansur llegó a decir Cristina Kirchner ya está, terminó, es el pasado. Entonces, es probable que eso se vuelva a repetir. Ahora, la mejor forma que tiene Cristina de defenderse frente a esos eventuales desafíos que pudieran emerger, que intenten pasarle factura por un resultado electoral que puede ser catastrófico, es no exponerse a un resultado electoral que la debilite. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristina tiene incentivo para ir a perder e ir a ponerle un número a su capital político? Entonces, dicho esto, yo creo que no hay ningún incentivo que la lleve a Cristina a ser candidata, de ninguna de las posibilidades que tiene de ser candidata. Ahora, alguno me podrá decir, pero necesita fueros. Sí, claro. Bueno, no me queda claro que necesite fueros. Creo que la que sí necesita algún tipo de cobertura, porque está en una situación de vulnerabilidad personal, pero además una situación de vulnerabilidad política, probablemente pueda ser su hija. Ahora, yo creo que para Cristina no sería una mala idea que la condenen a una sentencia de prisión efectiva. Porque tiene más de 70 años, porque podría ir a su casa en Calafate, podría quedarse allí bajo prisión domiciliaria, probablemente es lo que haga aún no teniendo esa condena de prisión, ¿no? De ir a Calafate, lo que hizo en 2015. No es una persona que le gusta viajar, con lo cual estaría en su casa en Calafate, custodiada por la policía de Santa Cruz, probablemente recibiría la visita de dirigentes políticos que llevarían allí el mensaje de Cristina está condenada por razones políticas, es una presa política, está siendo perseguida, acosada por la justicia, en un contexto donde el gobierno va a tener que enfrentar el gobierno que le toque comenzando el 10 de diciembre va a tener que enfrentar muchas dificultades. A ver, de vuelta, entonces, la verdad es que no hay incentivo para que Cristina sea candidata. Y a eso hay que sumarle, Lucas, el techo, ¿no? ¿Qué techo de votos le están viendo ustedes en caso de que se presentara? Sistemáticamente 63, 64, 65% de los votantes dicen yo nunca la votaría. Claro.
Pero eso no es solamente el techo, porque dentro de eso puede haber gente que a lo mejor se incline porque no es la mejor opción. Puede ser que en algún momento se le ocurra votarla, pero no es la mejor opción. O sea, digo, no hay forma de que hoy Cristina pueda construir la mayoría electoralmente ganadora. Y si la inquietud pudiera venir por el lado de, bueno, si Cristina no es candidata, el voto del oficialismo se dispersa. Bueno, yo no creo que se requiere una candidatura para que Cristina envíe señales de que hay que votar a tal o a cual. Sí, bueno, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, pero además es la estrategia dominante para el kirchnerismo. Cuando uno mira desde el 2011 para acá la historia política argentina y los procesos electorales, se va a encontrar con que el kirchnerismo sistemáticamente ha tenido que disimular la presencia del kirchnerismo en la oferta electoral. Eso ocurre porque correrse un poco al medio, ¿no? Lucas, te agradezco mucho techo, ¿no? Y estamos en contacto, que este va a ser un año electoral y nos interesa mucho tu opinión. Te mandamos un fuerte abrazo. Será un placer, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores en Asteriscos. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas.
Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ahora, con cuenta DNI Comercios de Banco Provincia, podés empezar a ofrecer descuentos de manera rápida y sencilla. Bajate la app y empezá a vender más. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo lo que viene en materia tecnológica lo trae Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, y finalmente para quienes, y creo que somos muchos los que utilizamos WhatsApp para comunicarnos y trabajar a diario, y llega una solución que se estaba esperando, ¿no? Sí, anunciaron ayer martes que finalmente van a permitir que una misma cuenta pueda utilizarse en varios teléfonos. Hasta ahora, en lo que era para celulares, estaba limitado a un solo celular. Uno podía siempre utilizar lo que es la función del WhatsApp web, pero siempre que uno quería utilizarlo en un celular, tenía que hacer esa verificación telefónica que obligaba a que solamente fuese posible en un teléfono. Lo que anunciaron ayer es que van a permitir que con la misma cuenta se pueda utilizar en 3 celulares más, o sea, un total de 4 teléfonos, lo que es interesante, bueno, para personas que por ahí tienen 2 líneas, pero muy interesante para lo que es pymes. Claro. Que pasa muchísimo con pymes que tienen atención al cliente, o delivery, o lo que uno se le imagine. No, ahora que se hacen pedidos por distintos canales, me parece que es una pegada por parte de WhatsApp, ¿no? Para pymes, que aparte también el tema del delivery, el tema de pedidos, consultas, atención al cliente, eso va a permitir que la cuenta oficial del negocio pueda estar, por ejemplo, en 4 teléfonos. Va a ser una solución que era esperada y, bueno, se va a sumar tanto a los servicios para usuarios particulares como a los que tienen las cuentas de empresas. Todavía no está disponible la función, están probándolo en algunas de esas compilaciones que envían al azar a algunas personas, pero se sabe que va a ser durante las próximas semanas que van a estar activando definitivamente esta función, así que bueno, muchos están contentos. A la expectativa. Y por otra parte, ¿llegará finalmente la competencia a Twitter? Bueno, está muy buena, muy interesante la pregunta y lo que vamos a contar ahora, porque muchas veces pasa que surgen opciones que son mejores que el original. Sin manejos con WhatsApp también sucede y sucedió. Y hay que ver si estas opciones van a tener la recepción del público que merecen, ¿no? O que podrían merecer. Lo que estamos hablando es de Blue Sky, que es una alternativa a Twitter que está siendo desarrollada por un equipo de profesionales, entre los que se incluye uno de los antiguos fundadores de Twitter, y que lo que apunta es a la descentralización del servicio. ¿Qué hablamos de descentralización? Al día de hoy, en aplicaciones como Twitter, todo está controlado por una empresa que tiene su grupo de servidores, que gestiona la privacidad, que gestiona la moderación, o sea, qué cosas se eliminan, qué cosas se pueden decir que no. Y desde hace muchos años sucede con muchas aplicaciones, tanto de comunicación como de redes sociales, que está ese eterno conflicto de la privacidad, de quién controla qué se dice, y hay una especie de discusión que tiene que ver con que las empresas están limitadas por cuestiones legales y que los particulares no quieren que haya censura. Hace años ya existen alternativas a Twitter, una muy conocida se llama Mastodon, que lo que hacen es buscar que la moderación pase por los propios usuarios. Entonces, de esa manera, al existir servidores descentralizados, o sea, usuarios que hacen de servidor, por así decirlo, la empresa se desliga de esa responsabilidad legal y por eso es que pueden ser, entre comillas, más libres. Ahora, lo que tiene de interesante Blue Sky, muy por encima de Mastodon, que es que tiene bastantes defectos, es que ya desde el inicio lo que propone es ser una solución mucho más simple, mucho más parecida a Twitter,
cuando uno se registra, la interfaz que ve es muy similar a Twitter, no tiene tantas complejidades y además la descentralización no está basada en que haya que conectar, o sea, no tiene toda esa configuración complicada que tiene este tipo de software tan de nicho de lo que hablamos siempre. Es mucho más simple, uno se registra, inicia sesión, comienza a utilizarlo normalmente y la descentralización funciona como lo que vendría a ser, no sé si te acordás, la época del peer-to-peer, de las aplicaciones de intercambio de archivos, de MP3, ¿te acordás? El Casa, el Ares, todo ese tipo de aplicaciones. Sí, sí. Bueno, esta tecnología durante estos 20 años avanzó muchísimo y se utiliza en montones de aplicaciones, incluso aplicaciones de mensajería, aplicaciones que utilizamos todos los días, utilizan ese tipo de tecnología. Lo que va a hacer Blue Sky es utilizar un protocolo parecido a ese, en el cual se forma una especie de gran red entre todos los usuarios y van a intercambiar sus mensajes. Ahora, la realidad es que la aplicación es muy interesante, promete muchísimo, promete mucho respecto a lo que es seguridad, respecto a lo que es privacidad, respecto a lo que es la cuestión de poder gestionar los datos y que no haya censura y que haya libertad, pero va a tener el mismo inconveniente que sufrieron otras aplicaciones de estas características. Porque, por ejemplo, como alternativa a WhatsApp, por ejemplo, existe Telegram, que todos la conocen. Sí, te lo iba a mencionar ahora cuando... Claro, tiene 500 millones de usuarios Telegram versus los casi 2.000 millones que tiene WhatsApp. Y sin embargo Telegram, entre comillas, es popular y tiene sus problemas graves de seguridad. Pero hay una aplicación que es muchísimo mejor que Telegram y que WhatsApp, que se llama Signal. Y esa aplicación tiene 20 millones de usuarios. Y no hay forma de que la gente la utilice a pesar de que tiene todas las bondades de WhatsApp con un protocolo descentralizado, como el que promete Blue Sky, software totalmente libre y está auditado para que sea súper segura. Es una plataforma que yo cada vez que le dije a alguien, instálate Signal, que está bueno, nunca terminan de hacerlo porque la gente no se anima a mirar. Y yo lo que temo es que a pesar de que esta plataforma nueva es muy interesante lo que promete, porque todavía está en fase de pruebas, si llegara a realmente ofrecernos todo lo que está prometiendo, temo que le suceda lo que le sucede a Signal, que no logra dejar de ser una aplicación que termina siendo de nicho. Y lamentablemente en lo que es la comunicación, WhatsApp va a seguir ganando siempre por el hecho de que si uno quiere comunicarse con alguien necesita que esa otra persona tenga la aplicación. Claro, entonces uno sigue utilizando WhatsApp. El que pega primero, bueno, se convierte en un monstruo, ¿no? Porque uno se intercambia mensajes con 50 personas por día por su trabajo, tienen que tener todos bajada la aplicación. Exactamente. Así que es un desafío. Ojalá estas aplicaciones tuviesen, aunque sea entre las personas que son usuarios más avanzados o que tienen algún tipo de interés, se animaran a instalarlas. Pero bueno, tenemos el caso de Signal, que sería buenísimo que lo prueben, y esta aplicación que es Blue Sky, que todavía está en beta cerrada y que realmente promete mucho. Hay una reacción en los medios y en muchas personas que tiene que ver con el desagrado que generan algunas de las situaciones que están pasando en Twitter desde que Elon Musk está como dueño, dictador, haciendo todas las cosas que hace todas las semanas. Y por eso recibe un poquito más de prensa y difusión este tipo de propuestas. Pero hay que ver si llegan a funcionar o no. Ojalá funcionen, porque bueno, nos da más opciones a los usuarios y siempre es bueno que haya más opciones, ¿no? Si nos quedamos siempre cerrados en una sola aplicación... Si no, un día WhatsApp dice, bueno, desde ahora voy a empezar a cobrar y voy a cobrar lo que quiera. Rodrigo, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, José, que estés muy bien. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of
Bien, estamos ya en la etapa final del programa. Más detalles sobre la reunión de Massa con la CGT y referente de los movimientos sociales. Les anticipó que va a convocar un acuerdo de precios y salarios por 90 días para, dijo, estabilizar la situación económica. Hay que dar certidumbre en precios y salarios, les resaltó Massa. Indudablemente el presidente Alberto Fernández ya se ha corrido totalmente de la escena de la centralidad política. Anunció días atrás que no va a ser precandidato, que no va a buscar su reelección. Massa pasa totalmente a capturar el centro de la política del gobierno. Se habla incluso de que tal vez mañana Cristina Kirchner podría dejar alguna puerta abierta a la candidatura de Massa por el oficialismo para estas elecciones presidenciales. Otros dicen que es muy prematuro esto porque la situación económica Massa no la ha podido enderezar. Y yo comentaba en la apertura lo ocurrido con el dólar blue, la fuerte suba que ha tenido el dólar en el dólar blue en lo que va del año. Está ya en el orden del 36%, niveles de 475 pesos, trastorna todos los números de la economía, porque algunos dicen, bueno, el mercado es muy chico, sí, pero es referencia. Comentábamos hace un rato que ayer, por ejemplo, los corralones de materiales, las grandes mueblerías, los que venden artículos importados no tenían precio, una desorientación total, y la economía sigue además pagando tasas altísimas. Hoy se vio reflejado en una licitación de deuda que realizó el Tesoro. Lo vamos a conversar ahora con un especialista en finanzas como Salvador Vitelli. Salvador, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Hoy leía siempre marcás tendencia en las redes sociales avisando cuánto aumentó la tasa de interés que pagó el Tesoro. Otra vez, hoy tuvimos casi un récord de renovación de deuda, rozó el billón de pesos y otra vez Economía tuvo que subir la tasa de interés, ¿no? Así es, hoy la tasa, los instrumentos que van a tasa fija, en este caso que son las letras a descuento, hoy licitaron, se cortaron a una tasa del 135,5% anualizada. Esto es prácticamente unos 3 puntos arriba de la licitación pasada, que ya veíamos venir, de que iba a estar demandado algo más de tasa en ese sentido. También hay rumores de que mañana el Banco Central también podría ponerse en sintonía y subir de vuelta la tasa. Muchos estiman de que se quedó corto y ante este revuelo del dólar así pareciera y no ha logrado calmar un poco las aguas. No obstante, lo llamativo de esta licitación en sí mismo es de que se venían en las anteriores con muchas ofertas rechazadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el público inversor le ofrecía al Tesoro títulos a tasa fija. Bueno, aquí en este momento no hubo casi rechazos de eso, porque en definitiva el mercado sintió mucho más apetito por instrumentos que se cubren vía dólar link o vía inflación. En este caso, los duales que se llaman, o sea, que ajustan por el mayor de inflación y dólar oficial, se llevaron un 68% de esta licitación y van todo para abril del 24. Así que interesante algunos datos que uno puede desmenuzar de lo de hoy. Y estamos hablando del próximo gobierno, ya abril del 2024, ya con 4 meses de gestión, ¿no? El próximo gobierno. Sí, exactamente. Lo preocupante de esto es en definitiva de que se está indexando mucha deuda. O sea, indexar es atar a alguna variable, entonces la moneda deja de ser en realidad el peso, sino que pasa a ser otra. ¿Sí? En este caso, inflación o dólar link. Bueno, la cuestión es que se está indexando mucha deuda
al año que viene, al otro año y demás. Entonces, bueno, es lo que se hablaba en su momento, de que iban a dejar como una suerte de bomba al gobierno que entre en términos de deuda en pesos, y bueno, también eso se mira de cerca porque es una llamada de atención para el escenario que viene, la deuda que van a tener que afrontar, así que veremos cómo se resuelve. Por ahora, la licitación más importante de 2023 la lograron afrontar de manera exitosa, pero no obstante, un 50% lo proveyó el sector público de los fondos. ¿Sí? Bueno, y tenés después si las letras de liquidez del Banco Central, que Alberto Fernández había prometido reducirlas, y se han multiplicado durante esta gestión, ¿no? Sí, sin duda. El tema de los pasivos remunerados del Banco Central han sido el problema que no se ha sabido resolver o no se ha querido resolver, pero de todas maneras hoy estamos en torno a los 12,5 billones de pesos en pasivos remunerados, que hoy están rindiendo una tasa arriba del 110 anual, básicamente. Y sí, desde el momento en que Alberto dijo que iba a pagar con las LELIQs las jubilaciones, se pagaban aproximadamente en intereses diarios unos 2.500 millones de pesos, y ahora se están pagando en intereses diarios unos 35.000 millones de pesos diarios. ¿Sí? Entonces, catastróficos números. Más por 15. Impresionante. Salvador, gracias por toda la información y por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, por la invitación. Que tengan buenas noches. Ahí estaba el especialista en finanzas Salvador Vitelli, y ya lo tenemos en línea y lo sumamos a nuestro hombre en la provincia de Buenos Aires, Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a todos los amigos. Bueno, había bastante expectativa por una encuesta que circuló hoy en La Matanza, que está indicando que, bueno, el peronismo sigue ganando, pero pierde como 20 puntos respecto de la elección anterior, ¿no, Juan? Sí, es verdad. Tuve oportunidad de analizar ese material donde, bueno, las altas autoridades del Frente para Todos ven un triunfo en Fernando Espinosa, pero bueno, hay que trabajar un poco más para recuperar aproximadamente unos 250.000 votos, ¿no? Impresionante la caída que tendría, siempre tomando con pinzas las encuestas, porque sabemos que suelen errar. ¿Qué sabemos de Kicillof? ¿Estuvo cerca de Scioli ahí en Brasil, Juan? Sí, encabezó y con total éxito una misión comercial. Esto es una buena señal que recibe Daniel Scioli, teniendo en cuenta que este sábado tenía que estar o había sido invitado al acto de Tolosa Paz, no estuvo, le hizo cintura, se quedó en Brasil, lo recibió Axel Kicillof. La noticia nos dice que viajó con muchas empresas, 25 empresas autopartistas, pero acá me permito dar el datillo político. Están comenzando las charlas entre Daniel Scioli y Axel Kicillof, y creo que van a continuar el día jueves, después de que Cristina esté en la Ciudad de La Plata, porque me parece que se está organizando una lista unidad. Bueno, habrá que ver cómo prospera, si prospera eso, indudablemente. El Scioli quiere buscar la revancha, quiere ser precandidato presidencial, pero todo indica que no le van a dar los números, habrá que ver. ¿El radicalismo qué está haciendo en Loma de Zamora, Juan? Bueno, a través de lo que fue el foro de legisladores, que tuvo como sede la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, legisladores provinciales, intendentes, concejales y demás le dieron el voto de confianza a Maximiliano Abad para que intente ser la cabeza de negociación como lo es Morales en el orden nacional. Por ejemplo, estuvo el ex vicegobernador Daniel Salvador, estuvo María Luisa Storani, estuvo Jesús Rodríguez y la diputada nacional Karina Banfi, entre otros. Bueno, se está moviendo el radicalismo, habrá que ver cómo queda estructurado de cara a las próximas elecciones. Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, buena semana para todos. Bien, ahí estaba Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense. Estamos en el cierre. Acá Roberto Blanco, como siempre,
nos envía la información circulando de último momento, muy interesante materia sanitaria, que la ANMAT aprobó la vacuna contra el dengue en la Argentina. Todo indica que va a estar disponible entre septiembre y octubre próximos. Es una vacuna elaborada por un laboratorio japonés. Son 2 aplicaciones con un espacio, un intervalo de 3 meses entre cada vacuna. Bueno, el dengue ya hay 50 muertos en la Argentina y muchas personas infectadas por este mosquito que tampoco da tregua. Parece que todas las pestes nos llegan no solo en materia sanitaria, sino también económica y social, sobre todo a la Argentina. Bueno, una buena noticia esto de la vacuna contra el dengue. Nos vamos, gracias por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos como siempre el próximo miércoles desde las 20 en nuestra querida Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.